Una situación que obviamente hay que analizar desde el punto de vista de a ver si va a haber recesión o no, a estos tecnicismos que obviamente nos ayudan a comprender, por ejemplo, si se están tomando buenas decisiones o no. Vamos a analizarlo y vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodrigo, lo primero, lo hemos hablado varias veces, retroceso en la economía, es decir, no estamos produciendo, incluso estamos produciendo menos. El desempleo que ha aumentado, ¿estamos en recesión, sí o no? Yo creo que efectivamente estamos en recesión. No he revisado las cifras para llegar a la definición técnica específica, pero la verdad es que, tal como conversamos en algún momento, caer en una discusión técnica si estamos o no estamos en una recesión parece poco importante cuando la realidad es que la economía está afectando en el día a día a todos los ciudadanos. Entonces, la verdad es que hoy día, tal como mencionabas tú, hay menores oportunidades de trabajo, hay una inflación creciente, para las personas hay una menor actividad económica, por tanto, efectivamente, estamos todos viéndonos afectados a partir de esta situación negativa de la economía. Y yo sé que tal vez sea más político, pero ¿se han tomado decisiones acorde a ese escenario? Sobre todo entendiendo que el ministro Marcel en algún momento dijo, lo peor ya pasó, esta recesión que se acusaba, que iba a venir en más una crisis finalmente a todo el mundo, ya no se ha presentado. Pero hay un escenario que ya nos está produciendo, por ejemplo, tenemos 4 IMASEX a la baja, acumulados, menos 0,3, menos 1,9, menos 1,1 y ahora el menos 2%. Entonces, pareciera ser que se debería tomar al menos algún cambio. ¿Le parece que se han tomado buenas decisiones o que deberían tomarse otras decisiones? Lo que pasa es que la opinión que da el ministro Marcel tiene que ver efectivamente con una coyuntura donde esperábamos una caída mucho más profunda y las caídas fueron menos profundas hace un par de meses atrás, ¿no? Efectivamente, siento que desde la perspectiva del gobierno se han tomado algunas medidas que creo que son interesantes desde la perspectiva fundamentalmente de la inflación y hoy día va a tener que preocuparse fundamentalmente del desempleo. Ahora tenemos que tener claridad que esta evolución que estamos teniendo en la economía para atender a los equilibrios tiene que ver fundamentalmente con la política monetaria y esta política monetaria desarrollada por el Banco Central. Por tanto, efectivamente, el gobierno no tiene mucho que hacer en esto, sino más bien tomar medidas paliativas, fundamentalmente a aquellos sectores de la economía que son los más afectados por la inflación y por el desempleo, que normalmente son aquellas familias que tienen menores recursos. Exactamente, ya le voy a consultar por la política monetaria porque además ayer hubo resultados bien importantes, por ejemplo, en la bolsa y además que ya hay expectativas bastante positivas. Pero revisando lo del IMASEC, uno dice, lo primero es atajar tal vez el desempleo. Se debería tal vez aplicar otra medida, por ejemplo, recordamos los empleos formales a través de un pago de beneficios, no recuerdo el nombre ahora, pero que ya se acabó finalmente, ya no se puede postular a este aumento en el sueldo, aumento de ingresos por parte del Estado. ¿Hay alguna otra medida que tomar? Tal vez, por ejemplo, proyectos de remodelación, de refacción, por ejemplo, con los puentes en el sur para que al menos el Estado genere esos empleos y así ayudar en algo a estas cifras. Sí, definitivamente el Estado lo que va a tener que hacer hoy día, el gobierno particularmente, lo que tendrá que hacer precisamente hacerse cargo de esta situación. Como te decía anteriormente y hemos conversado nosotros, ¿verdad? Con respecto a la inflación, siento que el gobierno se ha hecho cargo de aquellos sectores que son los más afectados con este bolsillo familiar, Exacto. ¿verdad? Con una serie de políticas orientadas fundamentalmente a estas familias. Y hoy día lo que tendrá que hacer básicamente es activar algunos planes de empleo para que el desempleo no siga profundizándose como hasta el momento. Y en ese sentido es una buena noticia lo que pasó la semana anterior, porque hoy día nos toca reconstruir. Y en ese proceso de reconstrucción efectivamente se necesita bastante mano de obra y hay que hacer inversión y el gobierno puede hacer uso de fondos que no estaban destinados para la producción. Por tanto, desde esa perspectiva, las inundaciones y muchos del desastre que sucedió termina siendo una buena noticia de la perspectiva económica. Ahora, ¿cómo se puede finalmente enfrentar este escenario en el día a día para las personas? Entendiendo que las empresas no pueden producir más porque están incluso perdiendo.
Y lo otro, porque también hay una situación de incertidumbre. Usted lo ha dicho varias veces. La incertidumbre no es el mejor amigo, es el enemigo derechamente de la economía. Con un pacto fiscal que se acerca, que se dice que se va a presentar este mes, y que apunta además al aumento en el impuesto. ¿Ayuda, contribuye realmente eso a el escenario de, vamos a ponerlo, posible recesión que está ocurriendo en nuestro país? No, evidentemente no. La verdad es que el ideal es que tuviésemos una mayor cantidad de certezas de lo que va a pasar en el pronto, en el corto plazo. Tal como hemos conversado nosotros también, los últimos 2, 3 años han sido años muy complejos, donde es años de incertidumbre constante, y efectivamente hoy día seguimos con esa incertidumbre. La verdad es que no tenemos claridad. Sabemos que la inflación está tendiendo hacia la baja, pero no tenemos claridad qué tan a la baja va a ser, porque tenemos, por ejemplo, algunas presiones inflacionarias la inflación subyacente que nos dicen que no es tan certero que lleguemos al 3 o 4% tan pronto. Hay presión inflacionaria externa, hay un escenario externo que tampoco es tan tranquilo desde la perspectiva de las crisis bancarias que tuvimos. Y a eso además le agregamos un poco de inseguridad interna, y la verdad es que eso lo que hace es que finalmente, si uno quiere poner un negocio, una empresa, sea un poco más temeroso, y muchos negocios seguramente no se están realizando por temor a que fracasen estas inversiones. Rodrigo, tal vez usted maneja el dato. ¿Qué es lo que pasó en la minería para que fuese tan pronunciada la caída de la producción y algo que se ha venido viendo también en el último tiempo? Bueno, la verdad es que es un poco esperable a partir del ciclo económico mundial, ¿no? Ya, El ciclo económico mundial también está disminuyendo el consumo. Recordemos que la mayoría de los bancos centrales del mundo están desarrollando políticas monetarias restrictivas, por tanto, lo que están buscando es frenar el consumo. Esto implica que países como China, por ejemplo, que es el gran motor del consumo de cobre y de muchos elementos mineros, esté consumiendo mucho menos, esté creciendo también menos de lo que uno esperaría. Por tanto, efectivamente, ahí se produce un freno en la producción, en la demanda, en este caso, de recursos minerales. ahora, Ese es uno de los elementos que podemos observar, ¿no? ya. Entonces somos como el gran mall y finalmente, como sucede con el comercio aquí, que ha enfrentado una baja en sus ventas, somos como el gran mall finalmente para el mundo y por eso mismo también nos está afectando. El IPSA hoy día cerró con el máximo histórico impulsado por que podría bajar la tasa de política monetaria. Y no es solo una opinión de la bolsa chilena, es una opinión también de varios otros sectores, de varios otros bancos centrales de hartos países que bajarían sus políticas monetarias. Incluso en Estados Unidos ya se está anticipando ese escenario. ¿Qué tanto ayudaría esa situación a las empresas y también a los bolsillos de las personas? Sería una noticia muy importante, y ojalá que fuese una baja tan importante como lo que se comenta hoy en el mercado, que debería ser cercano a un 1%, a 100 puntos base. Esto fundamentalmente porque va a ayudar a aquellas inversiones, ¿verdad? O aquellas empresas que están pasando momentos complejos a poder endeudarse y a poder desarrollar nuevos proyectos y a poder contratar fundamentalmente. Asimismo, lo que hace es incentivar o desincentivar, menos en estricto rigor, el consumo de las personas, y de esta manera podemos reactivar un poco la economía. Ahora, yo vuelvo a insistir, y también lo hemos conversado en algún momento, donde yo no soy muy partícipe de esta tasa de política monetaria tan alta. Siempre preferí yo un porcentaje más un punto más de inflación que un punto más de tasa de interés, porque la inflación siento que afecta, efectivamente es muy dañina para la sociedad, pero el desempleo lo es aún más y el estancamiento económico creo que lo es aún más. Espero que la baja sea importante, que sea cercana al 1%, y el efecto que tendría, efectivamente observaríamos un efecto, pero no es un efecto que lo observemos un mes o al mes siguiente. Normalmente ese efecto lo vamos a observar a partir del tercer mes y con mayor fuerza al sexto mes y al año. Entonces, no es un efecto inmediato que vamos a observar. Ya, perfecto, para que tengamos claro. Bolsillo. Por ende, los créditos serían tal vez más baratos, las empresas podrían acceder a créditos más baratos, por ende, las cosas no van a seguir aumentando tanto. Podría ser ahí una ayuda, además que las personas no se tienten para endeudarse inmediatamente, porque va a seguir bajando además la tasa. Efectivamente, lo que esperamos es que la tasa siga bajando, que converja al 8 o 9%, por lo menos desde aquí al primer trimestre del próximo año. Ya. Eso es lo que debiésemos esperar, que es bastante menos que lo que tenemos hoy día. Ahora,
A diferencia de lo que ocurre con esa tasa alta, los bancos están ofreciendo tasas bajas también, ¿no es así? Sí, hay algunos bancos que están ofreciendo algunas tasas más bajas, pero el acceso al crédito no está tan simple, Ya. porque efectivamente algunos de los requisitos que están solicitando son mayores porque hay escenarios de incertidumbre. Finalmente, lo que hemos conversado, ¿no? Los bancos cobran finalmente una tasa que tiene que ver fundamentalmente con el riesgo y ese riesgo hoy día es mayor. Hay un mayor riesgo de que las personas queden sin trabajo, por tanto hay un mayor riesgo de no pago, de que las personas caigan en default. Por Y tanto, esa problemática hace que los bancos restrinjan un poco más el crédito. eso no depende de justamente algún índice. ¿Los bancos van a cambiar sus exigencias cuando ellos quieran? No, en este caso es el Banco Central quien en general está estableciendo algunas medidas Ya, para hacer más o menos flexible el sistema de crédito y que tiene que ver con uno de los roles que tiene el Banco Central, ¿no? Uno de los roles que tiene el Banco Central, de los mandatos que tiene que ver fundamentalmente con el control de la inflación, que ya sabemos por un lado, y el otro tiene que ver con asegurar el buen funcionamiento del sistema de pago. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con el sistema bancario, es decir, asegurar que el sistema bancario funcione correctamente. Y para que perfecto. funcione correctamente, uno de los elementos fundamentales es que los créditos que se dan sean a personas que puedan acceder a esos créditos, que los puedan pagar y que tengan las garantías para poder enfrentarlos. Esperemos que haya una flexibilización también para las personas que lo han necesitado desde hace harto tiempo. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPPM Consultores y también docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, le queremos agradecer por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.